Bueno, estimados compañeros, productores, productoras, técnicos y todos los que están viendo esta transmisión en vivo, también a los que están a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, a través de las páginas de los canales del INTA, les damos los buenos días para lo que es la presentación del tema de hoy. Estamos con el doctor Brian Mendieta, él es decano de la Facultad de Ciencia Animal en la Universidad Nacional Agraria, y nos va a presentar el tema de manejo de la vaca durante el ordeño para incrementar la calidad y valor agregado de la leche. Vamos a tener un tiempo de presentación para que el doctor Brian ponga todo lo que él trae en su presentación, valga la redundancia. Posteriormente le pedimos a los productores que presten mucha atención, que hagan sus preguntas, todas las inquietudes que tengan sobre este bonito tema, y vamos a evacuar cada una de las preguntas, siempre y cuando, ¿verdad?, estén enfocadas en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Les pedimos de que en este momento apaguen los micrófonos, no hagan mucho ruido para que la presentación sea fluida y no tengamos ningún inconveniente. Entonces, los dejo con el doctor Brian Mendieta para que él haga su presentación. Buenos días. Bien, buenos días. En primer lugar tengo que agradecer al INTA, ¿verdad?, por este esfuerzo, por la invitación que me han hecho para presentar este tema, y le agradezco infinitamente a toda la audiencia. Yo sé que algunos de ustedes pues tienen complicaciones a veces para poder asistir a los lugares donde están en las videoconferencias, y les agradezco profundamente que estén ahí y la atención. Definitivamente cuando me plantearon la necesidad de exponer sobre este tema, me sentí en primer lugar pues muy halagado, muy agradecido por poder hablar de esto, pero también profundamente emocionado porque vamos a hablar de una de las actividades que a mi juicio es una de las más importantes en la ganadería. Muchas veces nosotros estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la genética, hablamos de muchas cosas y nos olvidamos que todo ese gran esfuerzo, que definitivamente es importante, se puede ver dañado seriamente en el momento del ordeño. Porque en el momento del ordeño, si no lo estamos haciendo adecuadamente, tenemos una reducción en la cantidad y en la calidad de la leche, y eso nos va a afectar forzosamente el producto final, que en este caso pues estamos hablando de la leche. Mi presentación yo la organicé en 4 grandes bloques, ¿verdad? Una pequeña introducción para que nos ubiquemos alrededor de la importancia de este sector. Tenemos necesariamente que hablar un poco de la anatomía y la fisiología del ordeño. Vamos a hablar un poco del ordeño y también algunos temas de la conservación de la leche. Todo ello orientado, por supuesto, a la calidad. Cuando nosotros estamos hablando de la lechería en Nicaragua, hoy la vemos como muy natural, ¿verdad? Nicaragua hoy es el productor de leche por excelencia, ¿verdad? O sea, nosotros producimos leche en todos lados. Sin embargo, tenemos que reconocer que los rendimientos por vaca todavía siguen siendo bajos, ¿verdad? Y aunque somos muy fuertes en la exportación, todavía los volúmenes que tenemos de ingresos por exportación en productos lácteos, pues no es el más adecuado. Pero decía que de repente podemos perder de vista de que efectivamente nosotros nos convertimos o nos empezamos a convertir en un país lechero a partir de los 80. Antes de los 80 el modelo agroexportador que existía era un modelo orientado a la producción de carne. Éramos vistos como un traspatio de los Estados Unidos, donde producto de las planicies que tenemos en Centroamérica, producíamos lo que era la carne industrial y se exportaba para ser reconocido en la hoja rosada de Chicago como carne de vaca, dicho de otra manera, carne para hamburguesa. Fue a partir de los 80 un proyecto pionero, muchos de ustedes recuerdan de Roberto Alvarado, mejor conocido como Chiltepe, ¿verdad? Donde se comenzó a meter genética lechera y se comenzó a trabajar mucho con la transferencia de tecnología láctea, es cuando nosotros comenzamos a convertirnos en lo que somos hoy. Nicaragua tiene grandes oportunidades de exportación, tenemos muchas oportunidades de exportación. Sin embargo, también tenemos que reconocer que, aunque son agresivas las posibilidades que nosotros tenemos de hacerlo, todavía no las tenemos muy bien organizadas, ¿verdad? Todavía no hemos logrado articular muy bien el sector como para poder presentar un fuerte frente ante el resto de la región. Nosotros competimos
únicamente con Costa Rica en cuanto a volúmenes, ¿verdad? Costa Rica es nuestro único competidor, en algunos años hemos sido los mayores productores, en otros años es Costa Rica, y eso es una noticia interesante porque Costa Rica tiene una tradición lechera centenaria, ¿verdad? Nosotros no. Cuando nosotros vamos a ver datos, por ejemplo, de la Cámara Nicaragüense de la Leche, esta Cámara nos dice que el 70% del sector lechero todavía trabaja en la informalidad. Ese nos trae un problema porque recuerden que dije que la conferencia la íbamos a centrar en la calidad. Y cuando estamos hablando de calidad, calidad e informalidad son dos términos que no se juntan. Son dos términos que muy difícilmente nosotros podemos casarlo porque la calidad está asociada a un trabajo constante, está asociada a precios, está asociada a capacitación, que no siempre logra verse con la informalidad, ¿verdad? También la industria láctea que nosotros tenemos, toda la infraestructura de la industria láctea que nosotros tenemos en este momento, tiene la capacidad de poder absorber mucho más de lo que absorbe en este momento. Sin embargo, son los conflictos que hemos tenido la posibilidad de ver en muchas reuniones sectoriales. La industria demanda más leche, pero habla de que la calidad que les está llegando no es la mínima adecuada para poder ser transformada, y eso nos está generando los problemas que mencioné anteriormente sobre la exportación. Para eso, de consenso entre organizaciones, Estado e industria, hemos hablado que se requieren buenas prácticas de ordeño, ¿verdad? El tema de buenas prácticas de ordeño es muy importante. Para esto también tenemos que mejorar la genética, los equipos, la capacitación con los productores, pero a la vez se requiere inversión financiera, requerimos mejorar más los caminos que tenemos, planes de financiación y además la parte de frío. Vamos a ver al final de la presentación cómo una red eléctrica que tiene que ver con una red de frío es vital para que nosotros estemos hablando de la calidad en este sentido. Acá pues quise poner un poquito lo que estaba sucediendo en una década anterior, esos son datos hasta el 2011, y nosotros podemos ver ahí cómo, por ejemplo, todo lo que era la producción de leche fue creciendo constantemente, casi un 21%, pero más aún, lo importante es el acopio se triplicó 300%. ¿Verdad? Y podemos ver también cómo el consumo de la leche se ha venido incrementando de 60, 70, 80 litros, ¿verdad? Aproximadamente un 17% en la variación en el consumo de leche per cápita que estamos teniendo en Nicaragua. Esa parte es importante porque la cantidad de nicaragüenses que somos todavía no llegamos a los 140 litros de leche al año mínimo recomendado por la OMS. Entonces quiere decir que todavía tenemos mucho donde crecer como mercado interno, ¿verdad? Esos son datos de la década pasada. Datos más recientes nos muestran, por ejemplo, cómo efectivamente tanto la exportación como la producción está creciendo sostenidamente, ¿verdad? 480 millones de galones de litros producidos en el 2017 versus 528, que este es un dato aproximado en el 2019, el 2018. En este 2019 tenemos también una proyección de crecimiento, tanto en la producción como la exportación. Hay algunos productos interesantes en este tema, y es que, por ejemplo, ya nosotros tenemos el mapa del queso, ¿verdad? Entonces tenemos 45 tipos de quesos diferentes, ahí están planteados qué es lo que producimos, pero no podemos estar pensando en la producción de queso si previamente no estamos pensando en la calidad y en la cantidad de la leche, ¿verdad? Y es por eso que vamos a hablar de ese tema hoy. Esa es la manera de introducción para que nos ubiquemos de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de uno de los sectores más importantes de la producción bovina, ¿verdad? Carne es muy importante, por supuesto. Sin embargo, leche toca temas muy sensibles porque toca nuestra nutrición y la nutrición de nuestros hijos. Y seguramente ninguno de nosotros está dispuesto a darle un producto de mala calidad a un hijo. Entonces tenemos que ver desde ese punto de vista. No podemos hablar del ordeño si no entendemos qué es lo que está pasando en la vaca desde el punto de vista de su anatomía y de cómo es que se produce la leche, ¿verdad? Entonces no podemos estar hablando solo de la técnica, que yo tengo que ir a ordeñar y tengo que agarrarlo con la mano así o así, y tengo que lavar la teta, si no entiendo todo ese proceso pequeño y tan bonito que se da en esa glándula, ¿verdad? En la ubre.
Ahorita nos vamos a centrar ahí. Cuando estamos hablando de mamíferos, que son todos los que tienen mamas y los que dan de mamar a sus crías, estamos hablando de 4.600 especies. Ahorita nos vamos a centrar solamente en las vacas, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que entender que esta ubre se empieza a producir, se empieza a generar desde que el animal es un embrión. Mírenlo ahí cómo está, ¿verdad? Parece un renacuajito, ¿verdad? Y desde ese momento comienza a formarse lo que se llama en ese momento la línea mamaria, que es un montón de células que se van formando en la piel y que a partir de la piel comienzan a desarrollarse hacia adentro, hacia lo que se llama la canalización, ¿verdad? Y entonces ya cuando esos embriones están un poquito desarrollados, ya definitivamente cada uno de ellos tiene una glándula mamaria. Esta glándula mamaria se llama que es epitelial porque está en la piel, exocrina, apócrina, es decir, que produce una secreción que no es una hormona, ¿verdad? Y que está externa, es muy ramificada, es compuesta y su número va a variar dependiendo de la especie y a veces dependiendo de la raza. Como dije, nos vamos a centrar en la vaca. Y en este sentido, esa glándula, esa ubre, tiene estructuras internas y externas. Vamos a detallar tanto lo de las estructuras internas, pero sí son importantes, pero vamos a hablar un poquito de las externas. El sistema de sujeción de la glándula mamaria tiene hasta 7 tipos de tejidos que lo soportan. Lo más importante son la piel y los ligamentos que están ahí adentro, que lo vamos a ver en esta figura, y son muy importantes porque son los que desde el punto de vista visual nos permite a los técnicos y a los productores poder hacer la primer selección que nosotros debemos tener de la vaca. Una vaca que tiene una ubre muy caída, ¿verdad? Entonces es una vaca que usualmente nos va a presentar un problema. Al tener la ubre muy caída, sobre todo en zonas intermedias húmedas, esta es una vaca que va a tener un continuo roce de su pezón con pasto lodoso o con el lodo mismo y le aumenta la posibilidad de tener alguna enfermedad, principalmente mastitis. Así que debemos entender eso. Ese tipo de suspensiones son las que nos permiten a nosotros poder tener vacas que pueden tener en su ubre 40 litros. O sea, 40 kilos. Cargar 40 kilos no es así nomás, ¿verdad? Entonces es importante esta parte. Cuando nosotros la vemos por fuera, vemos una glándula globosa, pero realmente cuando la vemos por dentro, como todos nos lo hemos visto en algún momento, cuando la hacemos en sopa, por ejemplo, vemos que efectivamente se divide en 4 cuartos. Y esta parte de los 4 cuartos es importante porque la leche y esos 4 cuartos que están ahí se produce a partir de unas pequeñas, le vamos a llamar uvitas, ¿verdad? Que son unos alveolos. Esos alveolos son chiquititas gotitas donde poco a poco pasa la sangre y la sangre entonces va produciendo la leche. Y entonces, dicho de otra forma, la leche que nosotros sacamos en chorros se produce gota a gota a lo interno de la ubre, ¿verdad? Y esto también es importante que lo entendamos porque la leche que nosotros sacamos, ya lo vamos a ver luego, realmente donde va saliendo es de esos miles y miles de alveolos que están ahí. Esos alveolos entonces van teniendo esos diferentes conductos, esos diferentes ductos lácteos hasta llegar a una cisterna, ¿verdad? Que ya las vamos a ver en detalle. Esto es de las uvitas que les dije, ¿verdad? Esos son los alveolos donde se produce una gotita de leche íntegra, es decir, ahí va los sólidos totales, ahí va la grasa, ahí va el agua, ahí está una gotita de leche. Pero si ustedes se fijan, alrededor de esa uvita, nosotros tenemos una gran irrigación de capilares, porque es la sangre la que lleva los constituyentes que pasan por ese alveolo que van a dejar todos esos constituyentes para conformar la leche, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se colecta la leche? De esos lobulillos va el óvulo a una cisterna de la glándula, a la cisterna del pezón y luego sale a través de una estructura que ya les voy a mostrar, sale hasta el canal excretor que esté en el pezón.
Entonces viene así, viene en ese orden, viene formando de gota en gota, se forman ya cantidades que son las que luego nosotros extraemos durante el ordeño. Y ahí nosotros vamos viendo, ¿verdad?, cada una de ellas. Fíjense lo interesante, luego les voy a volver a poner la imagen. Esta que les dije, supongamos que tenemos una vaca que produce 15 litros, 10 litros de leche, ¿verdad? Esa vaca que produce 10 litros de leche tiene en la parte final un pezón y tiene una cisterna que está arriba del pezón. Eso que está arriba del pezón, hay menos de medio litro. Y en el pezón, unos 100 ml, así que en total solo hay medio litro. Los 9 litros y medio están en todos esos lobulillos de lo que yo les estoy hablando, en esos alveolos. Así que ahí, para poder sacarla, hay que estimular a la vaca, porque ahí entonces interviene un proceso hormonal, un proceso que tiene que ver con cómo yo estoy tratando al animal, para que ese animal efectivamente excrete la leche, porque la leche que yo saco no la estoy sacando solo producto del ordeño, la estoy sacando producto de todo el trabajo que yo he hecho para que ese animal esté tranquilo y entonces comience a producir su leche, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo va pasando todo eso hasta llegar al pezón. Un tema que lo puse ahí porque muchas veces me lo preguntan y dicen, ¿por qué esta vaca yo tengo que estar haciendo corte de pezón supernumerario? ¿Verdad? Fíjense que estudios que hemos hecho han indicado que en todas las hembras mamíferas, hasta el 50% de las hembras mamíferas tienen un pezón supernumerario. Nosotros tenemos que cortarlo durante el primer estadio de vida de la ternera para evitar que haya una vascularización, ¿verdad? Y eso nos vaya a provocar dificultades en el ordeño. Así que nosotros lo recortamos, en ese momento que lo recortamos, simplemente como que hacemos un corte de piel, ¿verdad? Y el que ya queda inactivo. Entonces esta es una situación que casi siempre se está dando. Entonces, como les decía, ahí ustedes pueden ver, miren, viene desde el óvulo, van todos los conductos y llega hasta esa parte que se llama cisterna de la glándula. Ahí es donde hay entre 100 y 400 ml. Y luego está la cisterna de la teta, del pezón, donde hay entre 30 y 40 ml. ¿Qué significa? Les decía que entre esos dos, lo más que hay es medio litro. Toda la leche restante está en toda esa masa de la ubre que tiene que ser muy bien estimulada. Fíjense, ahí lo podemos ver nuevamente. Viene de los alveolos, los lóbulos y viene bajando por los ductos hasta llenar la cisterna de la ubre y la cisterna del pezón, ¿verdad? Ese pezón nosotros lo tenemos ahí, eso que se llama pliegue anular, también se llama roseta de Fursberg. Esa es básicamente un esfínter que cierra el pezón para evitar que esa leche que esté en la cisterna de la glándula se caiga, ¿verdad? Salga por gravedad. Y luego tenemos en la mera punta del pezón, tenemos también otro esfínter, ¿verdad? Ese esfínter es el que nosotros abrimos cuando apretamos gentilmente el pezón. Y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ahí eso está lleno de queratina, que es una sustancia dura, ahí la podemos ver, un pezón individual abierto, es un tejido suave, que sin embargo, producto del mal ordeño, nosotros comenzamos a lastimar, ¿verdad? Se pone exactamente, se pone duro, y ahí es donde por el mal ordeño después tenemos las vacas duras, ¿verdad? Las vacas duras de ordeñar. Es producto de todas esas lesiones o microlesiones que nosotros hemos ido haciendo en ese tejido, que como ustedes pueden ver es un tejido muy suave, ¿verdad? Ese pezón, ahí lo ven abierto, solo lo abrimos así para la foto, para que ustedes pudieran verlo. Usualmente se cierra hasta 2 horas después del ordeño, ¿verdad? Y es por eso que les dije que también un tema importante era dónde está insertada la ubre. Porque si yo ordeño la vaca y la saco al potrero y esa vaca sale y con ese pezón abierto comienza a rozar el lodo, pues el lodo va a infestar, ¿verdad? Y nos va a provocar infecciones internas que no nos conviene en este momento. Ahora, lo otro es que aquí estoy diciendo una verdad que todo el mundo conoce, ¿verdad? Los pezones, los tipos de pezones varían dependiendo de la vaca. Tenemos cónico, cilíndrico, ancho, en forma de botella. Y esa forma también tiene que ver con
y la genética de la vaca tiene que ver con la velocidad con que la que nosotros ordeñamos a una vaca. Ahí pueden ver 3 ejemplos, ¿verdad? En las que dependiendo de la forma del pezón, la forma de la punta, nosotros tenemos unas que producen más leche, pero no en cantidad, sino en el flujo que yo estoy sacando. El flujo se mide en kilogramos o en litros por minuto, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, la vaca A con un tipo de pezón puede sacarme hasta 1.4 litros por minuto versus una vaca que tiene una punta redondeada, que es la que menos me saca medio litro por minuto, ¿verdad? A veces, y ahí tiene que ver entonces que nosotros vayamos entendiendo también, conociendo a nuestra vaca. Seguramente esto que estoy diciendo, pues los productores que toda su vida han trabajado en esto, pues lo conocen muy bien y entonces saben, ¿verdad?, cuáles son las vacas más fáciles, más rápidas de ordeñar. Ahí tenemos las inserciones, ¿verdad? Inserciones débiles, que están muy atrás, inserciones muy fuertes, que van hasta adelante del abdomen de la vaca. Perdón. Y ahí tenemos también su forma, ¿no? Que están inclinadas hacia adelante, que están planas, inclinadas hacia atrás, muy caídas, ¿verdad? Esta parte es importante para que nosotros tratemos de ir haciendo la selección que hacemos de nuestros animales en función de este punto también, que es muy importante. Si nosotros vemos la foto que está en la parte inferior hacia la derecha, que es de una vaca Holstein, también podemos ver ese surco muy profundo que tiene en la ubre, y eso lo que marca es que tiene un fuerte ligamento medio, ¿verdad? Que es el que va a sostener ese peso de esa ubre cuando está llena de leche. Ahí tenemos las diferentes formas, rectangulares, etcétera. Y también tenemos los tipos de pezones, ¿verdad? Pezones muy cortos, que son difíciles de ordeñar, los normales, los muy largos, que a veces dan dificultades en los ordeños mecánicos, porque las pezoneras tienen una longitud estándar cuando son muy separados o muy largos, ¿verdad? Ahí vemos también los tipos de pezones, que son los que yo ya les mostré a ustedes anteriormente, ¿sí? Entonces, los tipos de pezones, ¿qué está pasando aquí? Los tipos de pezones son mayoritariamente en forma de embudo, cilíndricos, que son los mejores para ordeñar, y de botellas, pero eso es lo que depende también de la raza. Esa es una raza particular que le hicimos. Ahí vemos las puntas, ¿se fijan? Yo les decía, por ejemplo, la punta C es la que a mí me permite un ordeño más rápido, ¿verdad? Entonces vemos las diferentes puntas que pueden haber. Esta es la anatomía, pero yo no puedo tener, o yo puedo tener una bonita anatomía, pero es de ese sistema circulatorio y de ese sistema nervioso que voy a tener la posibilidad de recoger todos los nutrientes necesarios para que ese alveolo que está ahí se llene con una gotita de leche, ¿verdad? Si no, no hay nada. Se fijan cómo en el gráfico de la derecha, toda esa parte roja es un vaso sanguíneo que rodea esa uvita que yo les mostré anteriormente. Y la rodea precisamente porque tiene que pasar la sangre por ahí, fíjense, tiene que ir pasando por ahí para que la sangre pasa y luego lo que queda dentro es leche. La sangre trae glucosa, allá dentro del alveolo se convierte en lactosa, que es el azúcar que le da ese sabor dulcete a la leche. Ahí hay aminoácidos, en la leche ya se transformó en caseína, que es la que nos permite hacer el queso. Allá adentro en la sangre hay ácido graso, en la leche está la grasa, que es pues la crema que nosotros nos vamos a comer, ¿verdad? Entonces así se va conformando cada uno de los componentes de la leche cuando la sangre pasa a través de esos alveolos. Y esa sangre pues viene de todo lo que le dimos de comer al animal. Un dato interesante que se lo quise poner acá para que podamos comprender qué importante que es todo este tema. Para producir 1 litro de leche se necesita que por esa ubre pasen 400 litros de sangre para 1 litro de leche, ¿verdad? Es decir, no es que la vaca tiene 400 litros de sangre, sino que es la cantidad el flujo que va pasando por esa ubre, ¿verdad? Entonces, imagínense en una vaca de 10 litros, serían 4.000 litros de sangre. En una vaca de 20 litros, 8.000 litros de sangre.
Entonces, es una cantidad enorme de sangre con nutrientes, con buenos nutrientes, la que debemos nosotros tener para tener una vaca que produce buena leche y una buena cantidad de leche. Entonces ahí está, fíjense, entonces está pasando la sangre y se está, por decirlo de alguna manera, filtrando. Pero la naturaleza es maravillosa, ¿verdad? Entonces comienza a filtrarse, pero la ubre se comienza a llenar. Entonces la ubre es como que agarremos una chimbomba y le comencemos a echar agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros abrimos la boca de la chimbomba y esa está vacía, la boca se mantiene abierta. Pero en la medida que nosotros llenamos la chimbomba de agua, entonces eso donde nosotros lo estamos agarrando se estira y se cierra. Y eso es lo que pasa ahí. Cuando ya la ubre está llena, ya no hay posibilidad de seguir secretando leche. Y es ahí donde interviene el ordeño y la frecuencia de ordeño que nosotros vamos a hacer. Eso tiene que ver también con las posibilidades reales que tenemos de mantener la leche, de conservarla o de comercializarla, pero fisiológicamente lo que tenemos que entender es que llega un momento en que hay tanta leche en la ubre que se deja de secretar. Y si nosotros nos pasamos de ese tiempo, incluso comienza a reabsorber. Eso significa pérdida para nosotros, ¿verdad? Ese tema lo tenemos que entender. Ahí, por ejemplo, pueden ver ustedes la línea roja, es la secreción de leche, ¿verdad? Y es la presión, y la negra es la tasa de secreción. Más allá de las 12 horas, todo lo que es la secreción de leche comienza a bajar, ¿verdad? Y la presión llega a ser tanta que ahí ya no se secreta nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros en teoría deberíamos estar ordeñando cada 12 horas, porque después de las 12 horas ya la secreción de leche comienza a reducirse. Con un ordeño es más o menos el punto de intersección que está entre la línea roja y la línea negra. Entonces es un punto donde ya viene bajando lo que debería ser la producción de esa vaca, ¿verdad? Y viene bajando por el punto estrictamente fisiológico de que esa ubre ya no puede secretar más, ¿verdad? Fíjense, si nosotros tuviéramos una frecuencia de 2 ordeños, tenemos un 100% de producción de leche, no vamos a decir cantidad, pero si yo hiciera 3 ordeños, la producción de leche se me incrementa. Y si llevo a 4 ordeños, se me incrementa un poquito más. Se me va a incrementar también el consumo de materia seca, porque el animal necesita más comida para producir esto, ¿verdad? Pero vean lo que tiene que ver. Ahí no puse el dato de cuando hacemos el ordeño una sola vez. Cuando nosotros hacemos el ordeño una sola vez, dependiendo obviamente de la raza y del nivel de alimentación, la producción real versus la producción teórica no supera el 75%. Es decir, cuando estamos nosotros ordeñando una vaca una sola vez al día, la leche que estamos obteniendo realmente representa el 75% de lo que podríamos nosotros obtener en esa vaca si la ordeñáramos más de una vez al día, ¿verdad? Como repito, yo comprendo que este es un tema que tiene que ver con recursos, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, se me está pasando bastante rápido, nosotros tenemos ahora que ir a la bajada de la leche. ¿Dónde está la leche? 80% está en los alveolos y solo 20% está en las cisternas. Y para eso entonces, para la bajada hay que estimularla. Y ese estímulo surge a partir del cerebro, el hipotálamo, que genera una sustancia que se llama oxitocina. Y esa oxitocina lo que hace es, esos alveolos que yo les hablé, los contrae. Y ellos, fíjense, en donde dice la segunda etapa, comienzan a secretar la leche. Y la sigue apretando hasta que sale toda la leche que está ahí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasa entre el estímulo y el momento que deberíamos estar ordeñando? 1 minuto. Si nosotros nos pasamos de ese minuto que estimulamos a la vaca y que se comienza a dar todo eso, entonces comienza una situación en la que comienza a haber lo que se llama la leche residual. Leche que ya se quedó en esos alveolos y que ya yo no puedo sacar. Entonces, ¿de qué va a depender de eso? De tal retardo en ordeñarla, de que la vaca la molesté, de que había un perro, de que la lastimé porque le pegué un garrotazo, de que hay unos pezones lastimados, ¿verdad? Entonces dependerá de todo eso la bajada de la leche. Si yo retardo más de 1 minuto,
puedo perder hasta 11% de leche. Si tardo más de 5 minutos, puedo perder hasta el 25% de la producción de leche. ¿Por qué? Porque la oxitocina comienza a perderse después de 7 minutos de haberla estimulado. ¿Y qué cosa es la estimulación o el estrés? El estrés, les dije, un ruido raro, un color raro, un olor raro, puede provocar la producción de adrenalina, que elimina toda la producción de oxitocina de la que nosotros estábamos hablando. Eso puede significar hasta 400 litros de leche en una lactación de pérdida si yo no estoy ordeñando en el momento adecuado. Y entonces para eso nosotros ahora sí tenemos que hablar del ordeño. Pero yo ya entendí toda la fisiología para poder venir a hablar del ordeño. Para mí, les dije, es la actividad más importante de la actividad ganadera, este momento. Y tiene varios pasos, ¿verdad? Y esos pasos tienen que ver con no solo sacar, ¿verdad?, la leche de la ubre, tiene que ver con la calidad de esa leche, con la salud de la ubre, con el bienestar de las vacas y con el bienestar del recurso humano, que es el productor, que tiene que estar sano y tranquilo. Todo empieza con una buena alimentación. Difícilmente estaría yo hablando aquí de ordeño si no estamos hablando de una vaca bien alimentada. Recuerden, les dije, tenemos que sacarle los componentes de la sangre. Si tengo una vaca que se está muriendo de hambre, ¿qué le podré sacar? Entonces, antes que nada, lo que yo tengo que hablar es de una alimentación adecuada y de las labores previas al ordeño. Una labor previa al ordeño es tener el establo limpio, todo ordenado, unos utensilios bien limpios, alistar si yo le voy a dar alguna alimentación al animal, arrearlas tranquilamente, sin gritos, sin perros, sin golpe, ¿verdad? Para que ellas vayan sin apuro, porque cualquier cosa que las inquiete, lo que va a hacer es que ellas se van a sentir asustadas y entonces yo puedo retrasar toda la bajada de la leche. Ese ingreso tranquilo les va a dar también a ellas toda esa rutina que ellas ya conocen. Son tan así las vacas que conocen hasta el olor del ordeñador. Y el orden en el que las vamos a ordeñar, tenemos que ordeñar a las que producen más primero, ¿verdad? Porque si no, esas son las que van a subir la leche y vamos a tener problemas para ordeñarla. También tenemos que hacer el despunte como una práctica, ¿verdad? Para evitar los problemas de mastitis. Ahí lo podemos ver. Algunas recomendaciones: no nos hagamos el despunte en la palma de la mano. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es infestándonos la mano y transmitiendo la enfermedad. No lo hagamos al piso, porque igual el piso se convierte en un reservorio de bacterias. Usemos, si es posible, guantes descartables y limpios, ¿verdad? Podemos hacer el lavado y secado de los pezones solamente si es necesario, con poca agua, y secarlo siempre con toallas de un solo uso, porque a veces también medio malentendemos esto y andamos secando con la misma toalla y entonces lo que estamos haciendo es igual, transmitiendo una enfermedad de un paso para adelante. Ahí vemos muy rápidamente cómo se hace. Las labores durante el ordeño lo vamos a hacer, más adelante vamos a ver la técnica, pero es importante, y lo puse en mayúscula, estimular la vaca, no golpearla ni asustarla. Las labores posteriores, pues bueno, filtrar, ahí vemos el trabajo de filtrado, ¿verdad? Porque es posible que haya habido alguna partícula, cuando estamos ordeñando en verano, pues se levante el polvo y puede caer ahí, y luego lavar muy bien todos los utensilios, ¿verdad? Estos utensilios los podemos lavar muy bien, pero por ejemplo, si la pichinga la dejamos boca arriba, muy poco trabajo hicimos, porque adentro va a quedar la humedad que va a reproducir los microorganismos. La debemos dejar boca abajo para permitir que todo el agua que quedó ahí adentro se salga. A veces me parece bien interesante algunos temas que yo veo. Ordeñamos y la pichinga con leche la dejamos a la orilla del camino en el sol, y cuando lavamos la pichinga la dejamos a la sombra, cuando debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Porque el sol es el principal bactericida que puede haber en nuestra naturaleza. Las formas de los ordeños, ya sabemos, por ternero, manual o mecánico. El ternerito, pues él ya sabe qué hacer, ni vamos a contarlo aquí, pero el ordeño manual tenemos formas correctas y formas incorrectas de hacerlo. Ahí tenemos el de mano llena, y tenemos, ¿verdad?, con 2 dedos, y tenemos las incorrectas, cuando le metemos el pulgar, cuando le estamos haciendo de lado muy bajo, cuando solo le estamos estirando. Todo eso lo que estamos provocando son las lesiones en ese conducto que yo les mostré a ustedes en el canal interno del pezón, que nos va generando luego daños posteriores
en esa estructura. Ya para ir terminando y que tengamos chance de conversar, tenemos también el ordeño mecánico, no vamos a hablar mucho de él acá, pero viene la parte de la conservación. Para que todo este trabajo que yo he venido haciendo tenga un buen resultado en la calidad de la leche, si yo no la voy a vender en el momento, yo debería tener un lugar donde almacenar. Estoy hablando de al menos 4 grados de temperatura. Tenerla fresca no es suficiente. Tienen que ser 4 grados, ¿verdad? O salir de la ubre y llegar directamente al tanque de enfriamiento. Es decir, la ruta de recolección de la leche debe ser la más corta posible. Hay 4 grandes factores que tienen que ver con la conservación de la leche y por consiguiente con su calidad, que son la temperatura de conservación, el periodo de almacenamiento, la contaminación inicial y la velocidad de enfriamiento. Cuando estamos hablando de temperatura de conservación, les decía, es de 3 a 4 grados. Eso es lo que nosotros debemos mantener porque es la que inhibe el crecimiento de las bacterias. Cuando lo vamos nosotros a almacenar en finca, hay algunos productores que tienen la posibilidad de conservarla en finca, nosotros debemos entender que el periodo va a depender de cuál es la temperatura que yo tenga. Por ejemplo, fíjense, ese cuadro dice que si yo congelara la leche la puedo tener hasta 5 días sin problema, no hay ningún crecimiento bacteriano. Pero si yo la tengo a 4 grados, más de 3 días, ya me comienza a generar problemas. Y si yo la tuve a 6 grados, en 2 días es una leche que yo ya tengo descompuesta, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos esto. Lo otro también tiene que ver con la contaminación inicial. Si yo tengo una leche limpia, va a tardar más tiempo en generar gérmenes, versus si yo tengo una leche sucia, por decirlo de alguna manera. Ahí vemos en los 2 cuadritos, arriba una que está bastante limpia y abajo una que tenía, que los equipos de ordeño no estaban muy limpios. Podemos ver cómo el segundo grupo en 24 horas ya tiene unos niveles exagerados de células somáticas y de gérmenes de formadores de colonia que pueden descomponerme la leche. Y la velocidad de enfriamiento, cuanto más rápido enfríe yo la leche, más tiempo yo la voy a poder conservar, ¿verdad? Si yo la enfrío muy rápidamente, que se llama enfriamiento instantáneo, como el que se da, por ejemplo, en los centros de acopio, pues yo tengo muy pocas bacterias, versus si la tuve que enfriar en 5 horas, ¿verdad? De manera de resumen, ¿verdad? Las buenas prácticas de ordeño tienen que ver con lo previo, con cómo yo estoy manejando a la vaca, con cómo yo le estoy estimulando, con el ordeño mismo, con todas las prácticas de buenos ordeños, y luego con las actividades post-ordeño que tienen que ver con la limpieza y el manejo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver dependiendo de cómo nosotros estemos hablando. Y diría la vaquita, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, pues aquí estamos a la orden, ¿verdad? Bueno, ya hemos escuchado la presentación del doctor Brian Mendieta, interesante tema que se abordó, ¿verdad?, en varias partes. Entonces estamos a la espera de conocer las inquietudes, las preguntas que tengan los productores, los protagonistas, todas las personas que están ahorita viendo esta presentación. Así que nosotros pendientes, alguien ahí que tenga alguna pregunta, nosotros las vamos a recopilar y se las vamos a dar al profesor Brian para que él las vaya evacuando. A ver, compañeros, estamos esperando entonces de las regiones, a ver si alguien tiene alguna pregunta, los productores, incluso hasta los técnicos, porque este tema es bien interesante porque todos deberíamos de manejar este tipo de información. Ok, entonces, para todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, doctor Brian, nosotros le agradecemos por haber compartido este tema. Nosotros a través del INTA y también a través de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, le damos las gracias a usted, a las personas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales. Recuerden también que seguimos con nuevos temas, no solo de ganadería, sino también de granos básicos. Y ahora en la tarde también tenemos otra. Nosotros nos despedimos y sería hasta la próxima. Muchísimas gracias.